Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El Parque Nacional de Sequoia es un lugar donde los humanos parecen diminutos entre los árboles gigantes. Allí fue Cheryl Stokes, de 26 años, el 12 de septiembre de 2015. Su caso acumuló polvo en los archivos policiales hasta que, 2 años después, el objetivo de una cámara forestal captó algo aterrador. La criatura que miraba fijamente a la cámara en plena noche era Cheryl. Pero ahora se ha convertido en una bestia salvaje con una lanza en la mano. ¿Cómo se convirtió una mujer moderna en un depredador primitivo en los bosques de California? ¿Y qué monstruo estaba detrás de este experimento? 12 de septiembre de 2015. La mañana del sábado comenzó con un tiempo perfecto. La temperatura era de 68 grados Fahrenheit. El viento era suave y la visibilidad en zonas abiertas era de 10 millas. Cheryl Stokes, de 26 años, una apasionada del senderismo en solitario, llegó al Parque Nacional de Sequoia. Se había preparado cuidadosamente para este fin de semana. Colegas suyos contarían más tarde a los investigadores del departamento del sheriff del condado de Tulare que Cheryl había pasado semanas estudiando mapas topográficos y trazando su ruta, ya que siempre era meticulosa. Una cámara de vigilancia instalada en el aparcamiento exterior del Museo del Bosque Gigante captó su todoterreno azul oscuro a las 8:14 de la mañana. La grabación en blanco y negro la muestra claramente saliendo del coche, comprobando las correas de su pesada mochila de senderismo, ajustándose la gorra de béisbol y dirigiéndose decidida hacia la entrada del sendero del Congreso. Su plan estaba bien pensado. Seguir el sendero principal durante unos 5 kilómetros, luego desviarse de la zona turística segura y adentrarse en la remota y salvaje sección de Crescent Meadow. Según sus cálculos, debería haber regresado a su coche el domingo por la tarde, antes de la puesta de sol. La última actividad registrada en su teléfono móvil se produjo a las 10:45 de la mañana del sábado. Fue un breve mensaje de texto enviado a su madre. Empezando mi descenso. Aquí casi no hay conexión. Te llamo mañana a las 6 de la tarde. Después de ese momento, el teléfono de Cheryl desapareció para siempre del alcance de las torres de telefonía móvil. Cuando la llamada prometida no llegó a las 6 de la tarde del domingo 13 de septiembre, la madre de la niña lo achacó inicialmente a problemas de cobertura en las montañas. Pero cuando Cheryl no se presentó en su puesto de trabajo en un estudio de arquitectura de Los Ángeles a las 9 en punto de la mañana del lunes 14 de septiembre, su familia dio la voz de alarma. A la 1 de la tarde del mismo día, su madre presentó oficialmente una denuncia de desaparición ante la policía. La operación de búsqueda y rescate se puso en marcha a la velocidad del rayo. A las 4 de la tarde del lunes, el departamento del sheriff había establecido un centro de coordinación conjunto con los guardas del parque. Al anochecer del primer día de búsqueda, más de 50 profesionales participaban en la operación, entre rescatadores de montaña y voluntarios locales. La zona que había que buscar era aterradora por su escala y su absoluta imprevisibilidad. El Parque Nacional de Sequoia es un laberinto mortal de árboles gigantes, laderas rocosas escarpadas, cañones profundos y maleza densa y espinosa. A lo largo del martes y el miércoles, 15 y 16 de septiembre, los equipos de búsqueda a pie ampliaron el radio a 25 millas cuadradas desde donde se encontraba el todoterreno abandonado de Cheryl. El coche permanecía cerrado, y los forenses no encontraron signos de entrada forzada ni de forcejeo a su alrededor. 3 helicópteros patrulla equipados con potentes cámaras termográficas se incorporaron de inmediato a la operación. Sin embargo, a vista de pájaro, el bosque parecía un sólido e impenetrable océano verde. Las densas coronas de secuoyas, que se alzaban a 200 y a veces 300 pies de altura, creaban una sólida barrera que no permitía el paso de la luz ni de las imágenes térmicas. Los helicópteros sobrevolaban las montañas durante 8 horas al día, cortando el aire con sus aspas, pero los pilotos solo informaban de una negrura absoluta entre los enormes troncos. Mientras tanto, la temperatura empezaba a caer en picado por la noche, bajando a unos críticos 40 grados Fahrenheit. Las posibilidades de supervivencia se esfumaban con cada hora que pasaba. El punto de inflexión se produjo el 18 de septiembre, el quinto día de la intensa y agotadora búsqueda. Eran las 11 de la mañana. Un grupo de 3 adiestradores con perros de búsqueda adiestrados se desvió de la ruta turística principal 6 kilómetros hacia el este. Esta zona se consideraba extremadamente peligrosa, incluso para los guardas, debido a la inestabilidad del terreno y a los numerosos barrancos profundos ocultos. De repente, los perros ladraron nerviosos y siguieron el rastro. Arrastraron a sus guías a través de densos matorrales de zarzamora
y los condujeron hasta el borde de un escarpado acantilado rocoso de unos 80 pies de profundidad. Allí, milagrosamente aferrada a las raíces expuestas de un viejo pino seco a pocos centímetros del precipicio, había una mochila de senderismo de color verde oscuro. Los guardas se aseguraron con cuidado y descendieron para encontrarla. Efectivamente, era la mochila de Cheryl Stokes. Pero un examen detallado sobre el terreno planteó más preguntas alarmantes que respuestas. La mochila estaba completamente intacta, la tela no estaba rasgada. Todos los cierres y cremalleras funcionaban perfectamente. En su interior encontraron un costoso saco de dormir perfectamente plegado, un hornillo de gas portátil, un botiquín de primeros auxilios completo, comida liofilizada para un día, una cantimplora llena de agua y el teléfono móvil de la niña. Solo faltaban un impermeable y un pequeño faro. El teléfono estaba muerto, pero tras conectarlo a una batería portátil en el laboratorio, los expertos constataron un hecho escalofriante. No se intentó llamar al servicio de rescate 911. En la memoria del dispositivo no había vídeos de suicidios, mensajes de texto de despedida ni fotos extrañas que pudieran explicar qué ocurrió exactamente aquel día. Los forenses recogieron muestras de tierra alrededor de la zona donde se encontró la mochila, pero no hallaron signos de lucha, ni gotas de sangre, ni ropa desgarrada, ni señales de un cuerpo arrastrado. Todo parecía como si Cheryl Stokes se hubiera quitado voluntariamente todo su equipo vital, lo hubiera colocado cuidadosamente al borde de un acantilado mortal y se hubiera adentrado lentamente en el denso bosque, completamente indefensa. Los perros rodearon el peligroso borde del precipicio durante mucho tiempo, pero entonces su perfecto olfato se mostró impotente. El rastro invisible terminó abruptamente, como si la chica simplemente se hubiera levantado del suelo y evaporado en el aire frío. Durante las 3 semanas siguientes, más de un centenar de rescatadores peinaron metódicamente, pie a pie, el mortífero fondo del barranco y todas las zonas circundantes en un radio de 8 kilómetros alrededor de la mochila. Descendieron a todas las grietas profundas con equipos de escalada, revisaron todas las cuevas oscuras y un equipo de buzos examinó el fondo de 2 arroyos de montaña cercanos. Pero el antiguo bosque permanecía en absoluto silencio. Aquel día no se encontró ni un solo trozo de tela o una ramita rota que indicara la dirección del movimiento del animal. A finales de octubre de 2015, la operación oficial de búsqueda tuvo que interrumpirse por completo debido al brusco empeoramiento de las condiciones meteorológicas, las primeras heladas y la ausencia absoluta de nuevas pistas o pruebas materiales. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y luego las esperanzas en años. El caso de la desaparición de Cheryl Stokes se enfriaba oficialmente y pasaba a engrosar el espeso archivo de casos sin resolver del departamento del sheriff del condado de Tulare. La familia solo podía llorar el vacío y esperar que algún día la fauna se apiadara y diera al menos sus huesos para un entierro adecuado. Ninguno de los detectives que cerraron el expediente y sellaron el archivo pudo imaginar ni en sus peores pesadillas la verdadera razón por la que Cheryl había abandonado su equipo. El denso bosque se la había tragado por completo, no para matarla, sino para prepararle un destino incomparablemente peor que la propia muerte. Octubre de 2017 trajo las primeras heladas serias a las montañas de Sierra Nevada. Habían pasado exactamente 2 años y un mes desde que el rastro de Cheryl Stokes había desaparecido por un abismo. Para el departamento del sheriff del condado de Tulare, ella seguía siendo solo un delgado expediente en un archivo de casos sin resolver. Sin embargo, el páramo que se había tragado en silencio a la chica decidió de pronto reclamar su horripilante huella. El 14 de octubre de 2017, a las 15:40, el Dr. Arthur Vance, biólogo jefe del Departamento de Pesca y Vida Silvestre, realizaba su ronda habitual por la zona de Mineral King. Este escarpado e inaccesible valle glaciar se encuentra a una altitud de casi 2.000 metros sobre el nivel del mar y es famoso por sus peligrosas laderas rocosas. Los turistas rara vez lo visitan en otoño. El Dr. Vance estudió las rutas migratorias de los osos negros antes de hibernar. Su trabajo consistía en mantener docenas de cámaras automáticas con sensores de movimiento montadas en árboles de los rincones más remotos del valle. Cuando llegó a la cámara número 18, firmemente anclada al grueso tronco de un viejo pino azotado por el viento, cambió las pilas y extrajo la tarjeta de memoria. Era una rutina habitual. De vuelta a su campamento temporal a las 25 en punto, el biólogo encendió su ordenador portátil y empezó a revisar las imágenes mientras bebía café caliente. Los primeros 30 fotogramas no contenían nada fuera de lo común. Unos cuantos ciervos en busca de comida, una manada de coyotes corriendo a las 6 de la mañana y un gran oso negro.
Pero el siguiente archivo, grabado el 12 de octubre de 2017 a las 2:14 de la madrugada, dejó helado al biólogo. Casi se le cae la taza de café de las manos. La imagen nocturna en blanco y negro, nítidamente iluminada por el destello de la matriz de infrarrojos, mostraba a una persona. Pero lo que miraba al objetivo parecía más una quimera de la prehistoria que un californiano moderno. El objetivo de la cámara captó a una mujer en el encuadre. Se movía con un andar medio encorvado y jorobado, típico de un animal salvaje que se arrastra en la oscuridad. Su cuerpo estaba increíblemente demacrado. Sus costillas y clavículas eran claramente visibles a través de la piel sucia y llena de cicatrices. No llevaba ni una sola prenda de ropa moderna, ninguna de las telas sintéticas que suelen llevar los turistas. Llevaba las caderas y los hombros cubiertos de harapos entrelazados y trozos de piel de animal curtida, atados con gruesas lianas. Su pelo era una maraña desordenada de ramas y hojas secas. Sin embargo, lo más aterrador no era su atuendo, sino lo que llevaba en las manos y la expresión de su rostro. La mujer empuñaba una larga lanza de madera con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su punta estaba afilada y, a juzgar por las manchas oscuras de la fotografía, había sido quemada al fuego para endurecerla. El rostro de la mujer desconocida estaba distorsionado por una mueca agresiva y animal. Sus labios estaban echados hacia atrás, mostrando los dientes en una muda amenaza al mecanismo desconocido que había hecho clic de repente en la oscuridad. Sus ojos, que reflejaban la luz infrarroja de la cámara trampa, brillaban intensamente en la oscuridad, irradiando una furia absoluta y primitiva. A las 22:30, el Dr. Vance se puso en contacto con la línea de emergencias del departamento del sheriff a través de un teléfono vía satélite sin esperar a que amaneciera. A la mañana siguiente, el 15 de octubre a las 9, una copia digital de la imagen estaba sobre la mesa del investigador jefe de Visalia. Al principio la policía supuso que se trataba de algún tipo de ermitaño enloquecido o miembro de una secta marginal que a veces se esconde en los bosques del estado. La imagen se envió inmediatamente a un laboratorio forense para su mejora digital y análisis detallado. Los expertos pasaron 12 horas trabajando en la reconstrucción píxel a píxel, limpiando el ruido digital y escalando los detalles faciales clave. El resultado de su trabajo conmocionó a todo el departamento. Los especialistas en identificación compararon los datos antropométricos del rostro de la mujer con los de la base de datos de personas desaparecidas. La distancia entre los ojos, la forma de la barbilla y la línea de las cejas coincidían. Pero la prueba definitiva e irrefutable fue un pequeño detalle apenas perceptible, una distintiva marca de nacimiento oscura en el pómulo izquierdo, con forma de luna creciente. El software de reconocimiento facial arrojó una coincidencia del 100%. La criatura de la foto, ese depredador primitivo de emociones quemadas y mirada animal, era una mujer de 26 años que había desaparecido hacía 2. Era Cheryl Stokes. Sobrevivió. Pero los investigadores, al contemplar la fotografía impresa, no sintieron alivio, sino un horror pegajoso y paralizante. Una persona no es capaz de volverse tan salvaje por sí sola en apenas 25 meses de vida en el bosque. Su pulcra mochila, abandonada al borde del acantilado, ya no parecía la prueba de un trágico accidente. Ahora todos los hechos apuntaban inexorablemente a que alguien había obligado deliberadamente a Cheryl a abandonar su vida pasada. Alguien había quebrado sistemáticamente su mente, convirtiendo a un ser humano moderno en un animal acorralado. Y este titiritero invisible, el artífice de su locura, seguía caminando por los mismos senderos del bosque sin que nadie se diera cuenta, continuando controlando brutalmente su territorio y vigilando a su creación. Queridos telespectadores, antes de seguir sumergiéndonos en los detalles de esta investigación, tengo una pequeña petición para vosotros. Por favor, suscríbanse al canal, denle a me gusta a este video y dejen un comentario. Los algoritmos de la plataforma están construidos de tal manera que vuestra actividad ayuda a promocionar el contenido. Gracias a ti, muchas más personas podrán ver este video y nosotros seguiremos creando historias documentales de alta calidad para ti. Gracias por tu apoyo. El 16 de octubre de 2017, una imagen de vigilancia se convirtió en una gran primicia clasificada para los dirigentes del departamento del sheriff del condado de Tulare. A las 9 de la mañana se celebró una reunión de emergencia en una sala de conferencia cerrada. Según uno de los agentes, la sala quedó en absoluto silencio cuando apareció en la pantalla la imagen de una chica salvaje con una lanza en la mano. Los investigadores se dieron cuenta al instante de que no se trataba del trágico caso de una turista, sino de un crimen de una brutalidad sin precedentes.
Se formó un equipo táctico para peinar el enorme sector de Mineral King. Estaba formado por 12 de los mejores rastreadores y 8 soldados de las fuerzas especiales. Se les ordenó actuar con la máxima cautela, ya que nadie podía predecir lo que se encontrarían en el bosque. La zona de búsqueda se consideraba la más dura del Parque Nacional. Era una zona inhóspita, con desniveles de hasta 2000 pies y bosques intercalados con barrancos escarpados y cuevas ocultas. La operación comenzó al amanecer del 17 de octubre. El grupo avanzó con extrema lentitud. Las fuerzas especiales peinaron cada metro cuadrado de terreno en busca de cualquier indicio de presencia humana. Los 2 primeros días fueron infructuosos, salvo por algunas ramas rotas. La gente, agotada por el viento helado y el estrés psicológico, esperaba inconscientemente un ataque. Pero el 19 de octubre, a las 2:45 minutos, después de 3 días de búsqueda, la situación cambió. La vanguardia del equipo llegó a un pozo geológico abandonado que estaba marcado en viejos mapas de los años 50 como el puesto avanzado de Grizzly Falls. Era un lugar sombrío, rodeado de altas paredes de granito, donde casi nunca penetraba la luz del sol. Los Rangers observaron una acumulación antinatural de ramas de coníferas y musgo a la entrada de la fosa. Al acercarse, los soldados descubrieron un primitivo cobertizo cuidadosamente disimulado, construido en un nicho de piedra. El hedor a carne podrida y excrementos era penetrante y cortaba la respiración. El comandante hizo una señal silenciosa y los comandos entraron. El refugio estaba vacío, pero lo que vieron hizo estremecerse a los veteranos de la policía. Decenas de huesos de animales pequeños y trozos de carne cruda yacían en el sucio suelo. En lugar de una cama, había una choza hecha jirones con hojas secas y trapos. Sin embargo, el descubrimiento más aterrador fue un detalle espantoso en la esquina más alejada. Un grueso anillo de acero había sido clavado en el monolito de granito. De él partía una pesada cadena oxidada de 4 metros de largo. En el extremo de la cadena había un ancho collar de cuero con remaches desgastados. En el interior del collar encontrarían más tarde restos de epidermis que el ADN relacionaría con Cheryl Stokes. Los investigadores llegaron a una horripilante conclusión. La turista desaparecida no estaba simplemente perdida. Un desconocido artífice del horror la había arrastrado hasta aquí y la había mantenido encadenada en este pozo durante meses. La había mantenido como a un perro, sometida a un duro adiestramiento, quebrantando su voluntad y privándola de su humanidad. El autor del crimen borró deliberadamente su identidad, convirtiéndola en una criatura salvaje antes de dejarla vagar libremente por la zona. Mientras los expertos fotografiaban la cadena, uno de los soldados de las fuerzas especiales del cordón levantó de repente la mano pidiendo silencio absoluto. Los agentes se quedaron paralizados. Desde la espesura, a solo 15 metros de distancia, oyeron el crujido de una rama, seguido de un gruñido bajo y gutural que ningún animal podría haber emitido. El 18 de octubre de 2017, a las 6 de la mañana, el bosque que rodeaba el campamento descubierto se convirtió en el epicentro de una operación táctica a gran escala. El departamento del sheriff del condado de Tulare desplegó en la zona de Mineral King a más de 80 agentes armados y a sus mejores adiestradores caninos. La tarea se complicó por un factor crítico. La policía no buscaba a un turista cualquiera, tenía que atrapar a un hombre que en 2 años se había convertido en un depredador adaptado. Las órdenes de la jefatura eran estrictas: capturar a la chica con vida y actuar con el máximo cuidado, ya que era víctima de un crimen atroz. Sin embargo, la realidad del bosque era más complicada que las instrucciones. La Cheryl salvaje se movía de forma absolutamente silenciosa y veloz. Según los rastreadores, sus huellas en el suelo apenas eran perceptibles. No rompía ramas secas, evitaba las zonas con suelo húmedo y se movía sobre piedras, sin dejar rastro para los perros. Los helicópteros con cámaras térmicas volvieron a ser ineficaces. Las densas copas de los árboles y las profundas grietas protegían del calor. Varias veces las patrullas divisaron una silueta oscura en la espesura, pero en cuanto los agentes intentaban acercarse, la figura desaparecía en las profundas sombras como un auténtico fantasma. La redada duró más de 6 horas. La policía se dio cuenta de que una persecución directa no daría resultados y cambió de táctica. Empezaron a estrechar el cerco, empujando al fugitivo hacia un rápido río de montaña situado en el fondo del cañón. Hacia las 2 de la tarde, un equipo táctico de 6 agentes la inmovilizó finalmente al borde de un peligroso afloramiento rocoso. A sus espaldas, el agua helada hacía estragos, y frente a ellos, hombres con pesados chalecos antibalas se alineaban en semicírculo. No había forma de retroceder.
Los agentes empezaron a acercarse a la mujer muy despacio. El jefe del grupo intentó calmarla en un tono uniforme. Le repitió que habían venido a ayudar y que el horror había terminado. Pero Cheryl no entendía nada de lo que decía. En su mente febril, rota por años de tortura, los hombres de uniforme solo eran una amenaza mortal. Apretó la espalda contra la fría roca. Trozos sucios de piel le colgaban de los hombros, y los músculos bajo su piel cicatrizada estaban tensos hasta el punto de ser como cables apretados. En lugar del grito de auxilio que lógicamente cabría esperar de una víctima, un gruñido gutural y vibrante escapó de su garganta reseca. Los agentes recordaron más tarde en sus informes que el sonido les produjo un escalofrío. No tenía nada que ver con una voz humana. De repente, impulsada por la furia primigenia de un animal acorralado, se precipitó hacia adelante, con la velocidad del rayo en sus movimientos. Blandió con fuerza su lanza de madera, apuntando con el extremo afilado directamente a la cara del policía más cercano. Solo el equipo pesado salvó al agente de las fuerzas especiales de un golpe mortal. La punta resbaló con un sonido metálico en su casco. Se entabló una lucha encarnizada. Los policías intentaron desesperadamente derribar a la mujer, pero ella opuso una feroz resistencia. Mordía, arañaba y tiraba con tal fuerza que hicieron falta 3 hombres fuertes para sujetarla. Un paramédico corrió al lugar de la pelea, sacó una jeringuilla con una dosis de tranquilizante para animales salvajes y se la inyectó en el muslo. Pasaron varios minutos antes de que sus tensos músculos se relajaran, sus ojos se entornaran y cayera en un sueño artificial. A las 4:15, un helicóptero de evacuación sacó a la inconsciente Cheryl del fondo del cañón. La trasladaron a un centro médico de la ciudad de Visalia. Se le asignó una sala aislada con seguridad las 24 horas del día y se obligó al personal a firmar estrictos documentos de confidencialidad. El examen médico, que duró más de 3 horas, conmocionó a los médicos. Registraron un grado crítico de emaciación en la ficha. La mujer había perdido 40 libras desde su desaparición. Su piel estaba cubierta de docenas de cicatrices y marcas de mordiscos. Las radiografías mostraban signos de 3 antiguas fracturas costales y un grave callo óseo en la muñeca. La naturaleza de las antiguas lesiones indicaba que se habían producido durante palizas físicas regulares y no como resultado de caídas. Sin embargo, otro detalle espantoso fue el que suscitó más preguntas. Los cirujanos lo descubrieron después de lavar una gruesa capa de suciedad y hollín del cuerpo de la niña. En el hombro derecho de Cheryl se veía claramente una marca, profundamente incrustada en la carne viva. No era una quemadura accidental, sino un símbolo deliberadamente plano grabado en la piel con metal caliente. Un dibujo extraño, cuyo significado nadie en la silenciosa habitación del hospital podía comprender. Se convirtió en la firma silenciosa del monstruo desconocido que consideraba a Cheryl de su propiedad. El 20 de octubre de 2017, a las 10 de la mañana, tras una difícil estabilización médica inicial, Cheryl Stokes abandonó para siempre las paredes de un hospital urbano cualquiera. Los médicos consiguieron detener los procesos inflamatorios causados por numerosas infecciones y estabilizar el trabajo de su agotado corazón, pero era extremadamente peligroso mantenerla en una sala normal. La trasladaron a un centro especializado, el ala cerrada del Centro de Rehabilitación Sierra Hills, bajo la fuerte vigilancia de una escolta policial. El Departamento de Policía del Condado de Tulare puso en marcha medidas de seguridad sin precedentes. 2 agentes armados estaban de guardia las 24 horas del día en la única entrada al pabellón con puerta blindada. No hubo contacto con la prensa, ni visitas, ni siquiera para los familiares más cercanos. Solo el personal médico estrictamente limitado, con el máximo nivel de habilitación de seguridad y acuerdos de confidencialidad firmados, tenía acceso al paciente. Lo que los médicos se encontraban cada día entre las blancas paredes de la clínica conmocionaba incluso a los más experimentados veteranos de la psiquiatría criminal. Una mujer de 26 años, antigua residente de éxito en una metrópoli, estaba completamente alejada de la realidad humana. Se negaba rotundamente a hablar inglés. Durante todo el tiempo que permaneció en observación, ni una sola palabra inteligible salió de su boca. Cualquier intento por parte de un médico o una enfermera de acercarse a menos de 1,5 metros de ella provocaba una agresividad instantánea e incontrolable. Cheryl se agachaba bruscamente hacia el suelo, tensaba todos los músculos, enseñaba los dientes y emitía un silbido bajo y vibrante que poco a poco se convertía en un gruñido sordo y amenazador, como el de un lince acorralado. El entorno civilizado moderno desencadenaba en la mujer ataques de pánico de terror animal. El mayor desencadenante era una luz eléctrica ordinaria.
Cuando la enfermera encendió por primera vez las lámparas fluorescentes estándar situadas bajo el techo, el sutil zumbido de la corriente y el brillante destello artificial hicieron gritar a Cheryl. Se cubrió la cabeza con las manos sucias, aterrorizada, y se arrastró rápidamente hasta el rincón más oscuro de la sala, haciéndose un ovillo apretado y tembloroso. Los médicos tuvieron que apagar por completo las luces del techo, dejando solo la tenue luz de una pequeña lamparilla de noche a pilas. La niña ignoró por completo la mullida cama del hospital. En su lugar, tiró todas las sábanas y mantas al frío suelo, haciendo una primitiva cabaña en un rincón donde se sentía relativamente segura. Solo comía cuando toda la gente había abandonado la habitación. Las imágenes de las cámaras de infrarrojos ocultas mostraban claramente cómo se arrastraba cautelosamente hasta el plato, olfateaba cada trozo de comida durante un largo y cauteloso instante, y luego lo desgarraba ávidamente con las manos y los dientes, mirando constantemente a su alrededor en busca de una amenaza. Dado el estado crítico y sin precedentes de la víctima, dos de los principales psicólogos criminalistas del estado se incorporaron urgentemente a la investigación el 22 de octubre. Conscientes de que el interrogatorio verbal directo era absolutamente imposible, los expertos optaron por la táctica de la vigilancia a distancia durante varios días. Pasaron horas sentados e inmóviles tras el cristal tintado de la habitación contigua, registrando cada reacción a los sonidos, olores y movimientos. Paso a paso, mediante un meticuloso análisis de sus patrones, los psicólogos empezaron a reconstruir la espeluznante cronología de lo que había ocurrido en el refugio del bosque. En su informe confidencial a los investigadores del departamento del sheriff, el psicólogo jefe subrayó que el desconocido artífice de este horror no era un simple sádico loco. Actuó como un adiestrador profesional, increíblemente cruel y paciente. El autor del crimen aplicó metódicamente un condicionamiento clásico basado en instintos primitivos de supervivencia. Para doblegar definitivamente la voluntad de la joven de 26 años y borrar por completo su personalidad, recurrió a la inanición crítica sistemática, llevando calculadamente su cuerpo al borde de la muerte. La comida se le daba en escasas porciones de carne cruda y solo como recompensa por la obediencia absoluta a su amo. El aislamiento prolongado en un pozo oscuro, la permanencia constante sobre una pesada cadena de acero y la brutal violencia física al menor intento de desobediencia hacían su trabajo sucio. El maníaco no planeaba matarla. Su pervertido y enfermizo objetivo era convertir a un ser humano moderno y libre en una obediente mascota perfectamente adaptada para sobrevivir en la naturaleza. Le obligó a esconderse, a moverse en silencio y a reaccionar agresivamente ante los extraños. Durante 2 años de continua tortura psicológica y física, el cerebro de Cheryl construyó el único mecanismo de defensa posible, un rechazo total de la conciencia humana en favor de los reflejos puramente animales. Pero el detalle más importante, que se convirtió en la clave decisiva de la solución, fue una marca física en el cuerpo de la víctima. Los expertos forenses tomaron macroimágenes de la marca, que estaba profundamente quemada en el hombro derecho de la mujer. Gruesas capas de tejido cicatricial mostraban que la marca había sido aplicada con metal caliente durante los primeros y más difíciles meses de su cautiverio en el bosque. Tras una cuidadosa limpieza digital de la imagen de las distorsiones naturales de la piel dañada, los investigadores vieron un patrón claro y geométricamente correcto. Se trataba de un extraño y complejo entrelazamiento de 2 antiguas runas escandinavas, un símbolo de fuerza indestructible y el signo de un animal salvaje. Los detectives pasaron inmediatamente el dibujo a expertos en simbología criminal. La respuesta oficial llegó 48 horas después y literalmente conmocionó a la central operativa. Este diseño rúnico concreto no era un simple dibujo, pertenecía a un movimiento ideológico muy estrecho y radical de supervivientes, fanáticos peligrosos que creían en la necesidad de devolver brutalmente a la sociedad a sus instintos primitivos a través del sufrimiento. Las runas en el hombro de Cheryl eran una firma personal, autoimpuesta, del autor de este sangriento experimento. Este único símbolo confería instantáneamente al fantasma del bosque sin rostro un perfil concreto y aterrador. Los investigadores aún no conocían su nombre exacto, pero las bases de datos federales ya habían empezado a arrojar las primeras coincidencias que apuntaban a un hombre cuyas habilidades de supervivencia en la naturaleza y su inclinación por la crueldad habían llegado a asustar incluso a instructores militares profesionales. El 23 de octubre de 2017, mientras un equipo de psicólogos forenses intentaba atravesar el impenetrable muro de terror animal de la traumatizada mente de Cheryl Stokes, el laboratorio criminalístico del departamento del sheriff de Fresno examinaba cuidadosamente las pruebas físicas. Había muy pocas.
El autor había sido muy cuidadoso, pero incluso los cazadores más experimentados dejan huellas. Del apestoso refugio del bosque, los investigadores recuperaron dos objetos clave del mundo moderno que contrastaban fuertemente con el horror original del lugar. Varios trozos macizos de lona de nylon negro de alta resistencia y un cuchillo de caza modificado que los forenses encontraron enterrado en el barro bajo una capa de hojas secas. Un experto en materiales determinó rápidamente que la lona no era una lona turística ordinaria de un supermercado cercano. Era un tejido reforzado altamente especializado, cosido con hilos de Kevlar. Este material se utiliza por defecto para camuflar objetos tácticos o equipar refugios de larga duración en condiciones extremas. Un rollo estándar pesaba hasta 15 kilos, y el material podía soportar temperaturas extremas críticas de -40 a +120 grados Fahrenheit. En cuanto al cuchillo encontrado, el delincuente intentó deliberadamente destruir su procedencia. El número de serie de fábrica de la enorme hoja de acero de 8 pulgadas de largo había sido limado profunda y toscamente. Sin embargo, a las 14 horas del 24 de octubre, los expertos consiguieron aplicar al metal un sofisticado método de grabado químico. Un ácido especial reveló gradualmente microfisuras ocultas en la estructura de acero, lo que permitió a los forenses leer los 4 últimos dígitos del número de serie a través de una lupa. Estos dos finos hilos, una marca específica de lona militar y un número parcial de la hoja, dieron a la investigación un vector largamente esperado. El Departamento de Análisis realizó una búsqueda informática en las bases de datos de distribuidores cerrados de California. El cruce de datos redujo la búsqueda a una única localización. El 25 de octubre, 2 detectives llegaron a una tienda especializada en caza y construcción de la tranquila localidad de Three Rivers. La comunidad estaba a solo 15 millas de la entrada sur del Parque Nacional de Sequoia, lo que la convertía en una base ideal para las excursiones por la naturaleza. Según los informes oficiales del interrogatorio, el tendero de 60 años reconoció inmediatamente la mercancía. Las lonas de camuflaje reforzadas de esta clase eran caras y solo se entregaban previo pedido del cliente. Los detectives obtuvieron una orden judicial y sacaron viejos archivos de papel y talonarios de cheques del verano de 2015. A las 16:30 encontraron lo que buscaban. El recibo original, fechado el 20 de agosto de 2015, exactamente 3 semanas antes de que Cheryl Stokes desapareciera misteriosamente, mostraba la venta simultánea de 3 rollos de la misma lona y un cuchillo táctico con el mismo número de serie final. La compra se pagó en efectivo, pero el comprador tuvo que rellenar un formulario normalizado para obtener una ampliación de la garantía de la hoja. El nombre del comprador estaba escrito con letra clara y uniforme: Elias Mercer. Cuando el nombre de Elias Mercer fue consultado en la base de datos federal y en los archivos clasificados a las 18 en punto de aquella tarde, el cuartel general de operaciones se sumió en un silencio helado y conmocionado. Los monitores mostraban la foto de un hombre de 42 años, de complexión fuerte, mirada fría y penetrante, y una profunda cicatriz en la barbilla. El arquitecto sin rostro de este infierno tenía por fin un nombre y una biografía. Su expediente parecía una guía paso a paso para crear al psicópata perfecto. En el pasado fue instructor de élite de supervivencia en condiciones extremas, trabajando bajo contrato con empresas militares privadas. Sin embargo, hace 4 años, su carrera llegó a un abrupto final. Mercer fue despedido escandalosamente del centro de entrenamiento tras una investigación interna. Según el testimonio de sus antiguos colegas, que se sumaron inmediatamente a la causa penal, sus métodos de entrenamiento cruzaron la línea del sadismo. En 2012, dejó deliberadamente a 3 reclutas en el fondo de un profundo cañón durante 72 horas sin comida ni agua, permitiéndoles disponer de un solo cuchillo para todos ellos. Uno de los hombres estuvo a punto de morir de deshidratación crítica. En sus informes oficiales, la dirección señaló el comportamiento profundamente antisocial de Mercer y sus peligrosas opiniones filosóficas. Afirmaba abiertamente que la sociedad moderna se había degradado y debilitado por completo, y que la verdadera naturaleza del hombre solo podía revelarse a través del miedo animal y el sufrimiento físico absoluto. Su perfil coincidía perfectamente con las runas escandinavas quemadas en el cuerpo de la víctima y con los métodos inhumanos de condicionamiento sobre los que habían escrito los psiquiatras. Quedaba la pregunta más importante: ¿dónde se escondía ahora este monstruo? Una comprobación de los registros fiscales y los mapas catastrales del condado de Tulare proporcionó una respuesta relámpago y perturbadora. Mercer no vivía en una casa corriente de la ciudad. Hacía 3 años había comprado por una canción una parcela de 60 acres completamente aislada al noreste de Three Rivers. La propiedad estaba registrada oficialmente a nombre de una empresa fantasma llamada Mercer Holding.
Era un macizo continuo de escarpadas colinas rocosas y matorrales que lindaba con el sector más remoto del terreno federal de Sequoia Park. De esta zona partían los interminables senderos forestales que conducían al pozo abandonado con la cadena oxidada. Cuando los detectives desplegaron sobre la mesa las últimas imágenes por satélite de la zona, la tensión en la sede alcanzó un punto crítico. El territorio de Mercer era completamente autónomo y estaba situado en lo alto de una elevada colina. Solo un estrecho camino de tierra conducía a él, encajonado entre escarpados acantilados. Desde el aire estaba claro que todo el perímetro de la propiedad privada estaba rodeado por una alta valla, y los edificios principales estaban hábilmente ocultos bajo densas redes de camuflaje del ejército. Los policías se miraron entre sí, dándose cuenta de la terrible verdad. No se enfrentaban a un delincuente corriente que huiría despavorido al oír las sirenas. Durante años, Elias Mercer había estado convirtiendo sus tierras aisladas en una fortaleza inexpugnable, una trampa mortal para cualquiera que se atreviera a traspasarlas. Y, dada la actividad policial en el bosque en los últimos días, el depredador sabía con certeza que le seguían. El 26 de octubre de 2017, exactamente a las 23 horas y 45 minutos, el cuartel general de operaciones del departamento del sheriff del condado de Tulare parecía una alborotada colmena que, de repente, se había sumido en un gélido y tenso silencio. Una gran pantalla electrónica mostraba un detallado mapa por satélite de la propiedad privada de Elias Mercer. El jefe del equipo SWAT daba sus últimas instrucciones con voz clara y seca. Cada uno de los 30 soldados de élite presentes en la reunión informativa comprendió el alcance de la amenaza. No iban a limitarse a lanzar granadas aturdidoras a un vulgar traficante de drogas, sino que estaban a punto de adentrarse en el territorio de un experto profesional en supervivencia, un rastreador brillante y un cazador de hombres despiadado que tenía tiempo de sobra para convertir su propiedad en una trampa mortal. A la 1:30 de la madrugada, un convoy de 4 furgonetas blindadas negras sin faros se alejó de la ciudad. Los conductores se guiaban únicamente por dispositivos de visión nocturna. El aire sobre las montañas era gélido, con temperaturas que caían en picado hasta los 35 grados Fahrenheit. A las 2:15 de la madrugada, las fuerzas especiales alcanzaron el perímetro exterior de Mercer Holding. El terreno de 60 acres resultó ser una auténtica fortaleza fortificada. Una alta valla de fuerte malla de acero estaba rematada con espirales de alambre de espino. El patio y los edificios principales estaban hábilmente ocultos a la observación aérea y visual por una densa red de camuflaje del ejército que se mimetizaba perfectamente con la topografía de la colina boscosa. El grupo táctico se dividió en 3 escuadrones. Utilizando unas silenciosas cizallas hidráulicas, los soldados cortaron rápidamente las cadenas de la enorme puerta trasera y penetraron en el territorio. El primer grupo se acercó lentamente a la casa principal, construida con gruesas vigas de madera, comprobando el suelo en busca de alambres trampa. En el interior reinaba una oscuridad ominosa. Tras romper la pesada puerta con un ariete de acero, la policía irrumpió en el edificio. La casa resultó estar vacía, pero durante un rápido registro de la primera planta, los investigadores encontraron algo que por fin ponía los puntos sobre las íes. En el estudio, sobre un enorme escritorio de roble, había un permiso de conducir a nombre de Cheryl Stokes. Junto a él, en una pila perfectamente uniforme, había 3 cuadernos comunes con gruesas encuadernaciones negras. Eran los diarios del maníaco. Según el expediente del caso, las páginas estaban escritas con una letra pequeña y metódica y contenían una detallada descripción cronológica de lo que Mercer llamó pomposamente un experimento de retorno a las raíces primitivas. Fríamente, como un científico en un laboratorio, registró cada etapa de la destrucción de la psique humana. La fase de la quiebra inicial de la voluntad, la fase de la privación de alimentos y la fase final, la destrucción del ego social y su sustitución por puros instintos depredadores. Pero la confirmación visual más espeluznante de estos registros esperaba al equipo de limpieza en el sótano. Descendiendo por una estrecha escalera de hormigón, los soldados descubrieron 2 enormes jaulas de hierro de 1,5 metros por 1,5 metros cada una. Los barrotes metálicos estaban cubiertos de óxido. El aire estaba saturado de un persistente hedor a amoníaco, y los expertos encontrarían más tarde cientos de profundos arañazos en el interior de las puertas de acero, marcas de uñas humanas que atestiguaban meses de intentos desesperados por liberarse. De repente, un agudo susurro del comandante del cordón exterior llegó a través de la frecuencia de radio cerrada. Los escáneres habían detectado movimiento detrás de la casa. Mercer, tras oír el sutil sonido del sistema hidráulico derribando la verja, ni siquiera intentó defender la casa. Actuó según sus propias reglas. Se retiró a territorio conocido para desaparecer en el bosque.
Vestido con un oscuro camuflaje táctico y armado con una potente ballesta de caza, se convirtió en un fantasma invisible entre los troncos de los árboles. Comenzó un enfrentamiento mortal en la más absoluta oscuridad. 3 soldados de las fuerzas especiales equipados con cámaras termográficas avanzaban cautelosamente por la espesura. A las 2:43 minutos, un silbido seco y agudo rompió el silencio nocturno. Un pesado virote de ballesta con la punta de acero afilada como una cuchilla se estrelló contra el tronco de un pino a solo 5 centímetros de la cara del policía. Los soldados reaccionaron instantáneamente al destello de calor entre las ramas. Los fusiles de asalto dispararon 5 tiros cortos y ensordecedores. Se oyó un gemido estrangulado en la oscuridad, seguido del sonido de un cuerpo que caía pesadamente sobre hojas secas. Los comandos acordonaron rápidamente el perímetro. Elías Mercer estaba tendido en el suelo, agarrándose una herida en el muslo derecho. El delincuente respiraba con dificultad, pero, según los agentes, no había ni una gota de miedo o pánico en su rostro. Miraba a los hombres armados con frío y arrogante desprecio, como si fueran animales que se hubieran adentrado en su bosque. El 27 de octubre, a las 9 de la mañana, después de recibir la atención médica necesaria, el detenido fue conducido a la sala de interrogatorios de la oficina central. Los detectives se preparaban mentalmente para un encuentro con el clásico lunático o manipulador que exigiría de inmediato la presencia de un abogado. Sin embargo, Mercer se sentó en la mesa metálica completamente relajado. Su pulso permanecía perfectamente uniforme. Cuando uno de los investigadores tiró las fotos de la Cheryl asilvestrada sobre la mesa y rompió a llorar, preguntando por qué había convertido a una persona viva en un monstruo, el sospechoso se inclinó lentamente hacia el micrófono. La reconstrucción de su diálogo a partir de la grabación de audio revela la profundidad de su morbosa filosofía. En un tono completamente carente de emoción, afirmó que no mostraba remordimientos porque él no había cometido el crimen. La sociedad moderna, decía, es una vil enfermedad que convierte a las personas en débiles, en trozos de carne dependientes, incapaces de defenderse. Afirmaba que Cheryl no era más que un muñeco vacío de civilización. Convenció a los detectives de que la había salvado de la degradación del mundo moderno. Al despojarla de su falso caparazón mediante el dolor y el hambre, le dio una libertad verdadera e ilimitada, la voluntad de un depredador perfecto. ¿Creéis que la habéis traído a casa y que ahora todo irá bien?, preguntó supuestamente a los investigadores con una sonrisa gélida y omnisciente, reclinándose en su silla metálica. Están completamente ciegos. La tenéis en vuestra jaula artificial, pero lo que habéis encontrado en mi bosque nunca volverá a ser humano. Has traído un animal salvaje a tu ciudad, y ahora está contigo para siempre. Las palabras del maníaco flotaban en la estrecha habitación como una niebla pesada y tóxica, haciendo que los detectives presentes se estremecieran al darse cuenta de que tal vez la peor etapa de esta tragedia no había hecho más que empezar. El 14 de marzo de 2018, el edificio del Tribunal de Distrito de la ciudad de Visalia parecía una fortaleza sitiada. El juicio de alto nivel de Elías Mercer atrajo la atención de docenas de cadenas de televisión nacionales, pero el juez impuso una estricta prohibición de filmar en video dentro de la sala. En el banquillo de los acusados se sentaba un hombre de 42 años cuyo nombre quedará asociado para siempre a la maldad absoluta. Según los periodistas presentes, Mercer iba vestido con una túnica naranja estándar, tenía las manos y los pies encadenados con pesadas cadenas, pero se mantenía con una confianza gélida e inquebrantable. Ni una sola vez bajó la mirada ni mostró el menor signo de remordimiento. La estrategia de la defensa se desmoronó en los primeros días de la vista. El fiscal jefe leyó metódicamente al jurado extractos de los diarios negros incautados durante la redada. No se trataba de anotaciones caóticas, sino de informes meticulosos de un sádico. Mercer documentó cada día de su experimento, desde el momento en que localizó a Cheryl hasta el día en que la dejó salir de la jaula, satisfecho por la destrucción de su ego. El testimonio de psicólogos criminalistas confirmó que el autor actuó deliberadamente, recurriendo a la privación del sueño y a la inanición. Cuando el fiscal mostró una cadena oxidada con un collar de cuero y macrofotografías de las marcas rúnicas grabadas a fuego en el hombro de la niña, la sala se quedó en silencio, roto únicamente por los suaves gritos de la madre de Cheryl. El 7 de abril de 2018, el jurado solo necesitó 3 horas de deliberación para alcanzar un veredicto unánime. El juez leyó el veredicto. Cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional. Según el protocolo, cuando el juez golpeó el martillo, una sutil y arrogante sonrisa se dibujó en el rostro de Mercer.
Se dirigió a su celda, profundamente convencido de que había creado al depredador perfecto. Cuando la puerta de la celda se cerró para siempre tras el arquitecto de este infierno, Cheryl Stokes comenzó la etapa más difícil y dolorosa de su viaje de vuelta a la vida humana. Tras 6 meses en el ala cerrada del centro de rehabilitación, donde los médicos solo consiguieron estabilizar parcialmente su estado y amortiguar los ataques de agresividad más graves, por fin le permitieron volver a casa. Los padres de la niña convirtieron su casa en un capullo seguro. Sustituyeron todas las lámparas brillantes por lámparas tenues y colgaron gruesas cortinas en las ventanas. Sin embargo, la realidad resultó carecer de la perfección hollywoodiense. Ningún momento mágico podía borrar 2 años de horror primitivo. Cheryl siguió viviendo en un estado de alerta animal constante. Se movía por la casa en silencio, escondiéndose en las sombras y apretando la espalda contra las paredes para controlar el espacio. Cualquier sonido fuerte, ya fuera el portazo de un coche, el ladrido de un perro o el sonido de la televisión, la hacía caer al suelo instantáneamente y cubrirse la cabeza con las manos. El desencadenante más terrible para su psique rota era el metal común. Se negaba rotundamente a sentarse a la mesa si había cubiertos normales. El sonido de un tenedor o un cuchillo de metal al golpear un plato de cerámica le provocaba un violento ataque de pánico. Ese tintineo la devolvía a la húmeda cueva del puesto de Grizzly Falls y le hacía sentir de nuevo la fría cadena oxidada alrededor del cuello. Sus padres tuvieron que cambiar por completo a los utensilios de madera, dejando la comida en el suelo fuera de su habitación porque ella seguía prefiriendo comer en privado, lejos de miradas indiscretas. Cheryl Stokes nunca volvería a ser la despreocupada excursionista de 26 años que una vez había planeado conquistar los senderos de montaña de Sequoia Park. Una parte de su alma permanecería para siempre en la oscuridad del bosque, entre los altos árboles y las frías rocas. Pero a finales de septiembre de 2018, exactamente 3 años después de su desaparición, se produjo un momento que dio esperanzas de que la persona que llevaba dentro seguía viva y era capaz de luchar. Era una cálida tarde de otoño. Cheryl estaba sentada en el suelo de madera del porche abierto de la casa de sus padres. Su madre estaba sentada en silencio a su lado en una silla de mimbre, temerosa de hacer un movimiento para no asustar a su hija. El sol desaparecía lentamente tras el horizonte. De repente, la niña giró lentamente la cabeza. Por primera vez en 1000 días, sus ojos no se desviaron en busca de una amenaza invisible. Miró directamente a los ojos de su madre, de forma significativa, profunda y con una fatiga indescriptible. Sus labios, cubiertos de pequeñas cicatrices, temblaban ligeramente. Su garganta, que durante años solo había producido gruñidos animales, se apretó convulsivamente en un intento de recordar cómo funcionan las cuerdas vocales humanas. Cheryl respiró hondo, temblorosa, y pronunció su nombre en voz muy baja, con gran esfuerzo, pronunciando cada letra.